Hola chicos, hoy vamos a ver las integrales indefinidas a través del método de integrales por partes. Bien, allá vamos. La forma de integrales por partes es cuando tenemos el producto de dos funciones que no podemos realizar previamente o por una integral inmediata o por un método de sustitución. Entonces, en última instancia, hay que utilizar el método de integración por partes. Consiste entonces puntualmente en llamar u a una de estas dos funciones y diferencial de b a la otra función. Entonces, luego se va a expresar como el producto de las dos funciones, ¿sí? El producto de las funciones menos la integral de b por diferencial u. Vamos a verlo con un ejemplo. Ante nada, para saber a quién llamar u y a quién diferencial b, lo que vamos a hacer es utilizar una regla práctica que es la siguiente: L, pet. Acuérdense, L y como pet, mascota en inglés. El L, la letra L corresponde entonces a las funciones logarítmicas, la P a las polinómicas, la E a las exponenciales y la T a las trigonométricas. Entonces la primera función que aparezca va a ser la que vamos a llamar u. Veamos un ejemplo. En el primer caso tenemos el logaritmo de x. Bueno, si vamos a la tabla de integrales, no aparece el logaritmo, por lo tanto no es inmediata. Tampoco puedo hacer por sustitución porque si no hay forma. Y en este caso lo que vamos a hacer es expresar el logaritmo de la siguiente manera. Tenemos que al logaritmo lo está multiplicando el 1. Esto tiene que tenerlo en cuenta porque es una expresión muy común, ¿sí? Entonces, usando la reglita que vimos arriba, que la voy a volver a escribir aquí, LPET, vemos que bueno, el L es el logaritmo, o sea que el logaritmo es lo que vamos a llamar u. Por lo tanto, el 1 va a ser nuestra diferencial b. Entonces lo vamos a poner aquí abajo, es u, lo que llamamos luego el logaritmo de x, y vamos a buscar el diferencial u. El diferencial u es la derivada, entonces aquí lo que voy a hacer, derivo. ¿Sí? La derivada de logaritmo de x es 1 sobre x, y esto lo vamos a agregar por el diferencial x. Siempre que pongamos un diferencial, le vamos a agregar el diferencial x. Bueno, y diferencial b, llamamos diferencial b al 1. Como estoy poniendo un diferencial, voy a ponerle también el diferencial x. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar. Integro. La integral de 1 es x, entonces b es igual a x. Bien, vamos arriba una vez más y vamos a aplicar la regla. La regla dice entonces, la integración por partes, que u por b menos la integral de b por diferencial u. Si ustedes lo organizan como estoy organizando ahora el ejercicio, siempre que lo tenga de esta forma, entonces va a ser el producto de u por b, ¿sí? Y luego lo que va a quedar dentro de la integral va a ser todo de este lado. Entonces, nos va a quedar que esto es igual a x por logaritmo de x menos la integral de 1 sobre x por diferencial x. Como observamos, x con x la podemos simplificar. Entonces, finalmente, esto va a ser igual a x por logaritmo de x menos la integral de 1, y la integral de 1 es x, más la constante. ¿Sí? Y este sería el resultado. Bien, vamos al siguiente ejemplo. X al cuadrado por coseno de x. Aquí otra vez tenemos el producto de dos funciones que no podemos resolver por método de sustitución. Entonces, una vez más, haciendo uso de la regla LPET,
¿sí? Y reconociendo que por un lado tengo una función polinómica y por otro lado una trigonométrica, la que aparece primero en nuestra tabla es la polinómica. Entonces, por lo tanto, a esta es a la que vamos a llamar u, y por lo tanto al coseno de x va a ser diferencial b. Volvemos a hacer lo mismo, u es entonces x cuadrado, por lo tanto diferencial u es la derivada de u, va a ser igual a 2x, y como puse el diferencial va a ser diferencial x. Y abajo, diferencial b es el coseno de x, como pongo el diferencial voy a poner diferencial x, entonces b es igual al integral de coseno, y la integral de coseno, ¿quién era? Seno. Aquí traten de no confundirse con los signos, la integral de coseno era seno positivo, seno de x. Bien, entonces vamos al ejercicio y como había comentado antes, ¿sí? Que nos va a quedar el producto de esto, de u por b, o sea x cuadrado por seno de x, menos la integral de lo que nos quedó de esta segunda columna, o sea, menos la integral de qué cosa, de 2x por seno de x, diferencial x. Bien, aquí observamos que tenemos x y seno de x y otra vez y un producto, o sea que otra vez nos encontramos en la situación de aplicar partes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, voy a poner un asterisco a esta función y lo voy a poner aquí. Así vamos a copiar esta función y la voy a resolver aparte. Y luego enlazamos otra vez el ejercicio. Entonces teníamos 2x por seno de x, diferencial x. Como tenemos que aplicar partes nuevamente, la regla es la misma. Otra vez tenemos una función polinómica y la trigonométrica. Entonces la polinómica era la que aparecía primero, este es u y esto es diferencial b. Entonces, repetimos, u, ¿quién es? 2x, por lo tanto, diferencial u es la integral de 2x, y la integral de 2x, perdón, la derivada, es la derivada de 2x, la derivada de 2x es 2. 2 por, como puso el diferencial x. Y ahora sí, diferencial b es seno de x, como puso el diferencial, voy a poner diferencial x, y esto es igual a b, que b, ¿quién es? La integral. Y la integral de seno es menos coseno de x. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Otra vez lo que nos quedó, u por b, que es 2x por menos coseno de x. Luego acomodamos ese signo, menos la integral de lo de la segunda, el producto de la segunda columna, o sea, 2 por menos coseno de x, diferencial x. Bueno, esta segunda columna, ¿sí? Bueno, esto es igual a menos 2x por coseno de x, menos, y tenemos un menos 2x que si queremos lo podemos sacar fuera de la integral, ¿sí? Entonces nos quedaría menos 2, ¿sí? Por la integral de coseno de x, diferencial x. Bien, entonces ahora sí resolvemos, voy a poner una rayita si no se confunde, resolvemos finalmente esta integral que nos quedó. Esto va a ser igual a menos 2x coseno de x más 2 por la integral de coseno, que es seno, más c. Entonces, este es el resultado de esa integral que le pusimos el asterisco. Por lo tanto, volvemos a nuestro ejercicio, ¿sí? Y esto entonces sí va a ser igual finalmente a qué cosa, lo que teníamos, x al cuadrado por seno de x, menos toda la integral que nos dio aquí abajo. Como tiene un menos, le va a cambiar el signo a todo lo que tenía.
Entonces nos va a quedar en realidad más 2x coseno de x, ¿sí? Más 2x coseno de x, menos 2 seno de x, más c. Y ahora sí, esta es finalmente la integral de x cuadrado por coseno de x. Bien. Vamos a un último ejemplo. Una integral de este estilo. Entonces aquí tenemos la integral de e a la x por seno de x. Una vez más voy a escribir la reglita, LPET. Y observamos que nosotros tenemos por un lado una exponencial y por otro lado una trigonométrica. Entonces, ¿quién aparece primero en la regla? La exponencial. Entonces nuestra exponencial es lo que vamos a llamar u, por lo tanto la otra va a ser diferencial b. Siempre, si trabajan de esta forma, porque cuando hablan de integrales por partes, se asustan, pero si trabajan de forma ordenada, no van a tener ninguna dificultad. Bueno, u es igual a e a la x. Entonces, la derivada de u es igual a sí misma a la x y le agregamos por, ¿sí?, el diferencial x, porque parece el diferencial. Entonces, diferencial de b es igual a seno de x. Le pongo el de x, entonces b es igual a la integral de seno, que es menos coseno de x. Y vamos arriba. Entonces, ¿qué nos va a quedar? E a la x por menos coseno de x menos la integral del producto de lo de la segunda columna, o sea, e a la x por menos coseno de x. Diferencial x. Bueno, como podemos observar, ¿qué nos va a quedar? Otra vez, en este caso, una integral a resolver una integral por partes, porque tenemos un producto de este tipo de funciones. Entonces, este menos, ¿sí?, de aquí, para que no moleste, lo sacamos de la integral, entonces nos va a quedar afuera un más, ¿sí? Perdón. Aquí nos queda un más porque sacamos el menos y nos queda esta integral. Al igual que en el ejemplo anterior, le voy a poner un asterisco. Nos vamos a ir aquí y vamos a poner y resolver aparte esta integral, que es e a la x por coseno de x, diferencial x. Al igual que recién, entonces la exponencial vimos que aparecía antes, entonces va a ser u y este es el diferencial b. Entonces u es e a la x, entonces el diferencial u, que es la derivada de u, es e a la x por diferencial x, y abajo tenemos que el diferencial b es igual al coseno de x, diferencial x, por lo tanto b es igual a la integral de coseno, que es seno de x. Vamos otra vez arriba y nos va a quedar que esto es igual entonces al producto cruzado, que sería e a la x por seno de x, menos la integral de e a la x por seno de x. Y esto es eterno, no se nos va más este producto. Bueno, vamos arriba, ¿sí? Y si observamos un poco, volvimos, ¿sí?, el resultado de esta integral que acabamos de obtener aquí, es la misma de la que partimos. A este tipo de integrales se les llama integrales cíclicas. Entonces, fíjense que inicialmente lo que teníamos era eso, la integral de e a la x por seno de x diferencial x. Entonces luego nos dio e a la x por seno de x, ¿sí?, e a la x por seno de x, menos, que sacamos el signo y sería más, esta integral que acabamos de resolver recién nosotros, ¿sí?, que es e a la x por seno de x menos esta misma integral que teníamos. Lo único que hice fue volver a copiar lo mismo, ¿sí? Muestro un poquito, sí, para que veamos.
teníamos la integral inicialmente, ¿sí? La integral está inicialmente y es igual a e a la x por menos coseno de x, o sea, menos, ahí lo puse mal, aquí es, perdón, este paréntesis es menos e a la x por coseno de x, ¿sí? Pido disculpas, me gustaría que se vea todo junto, pero aún no le he encontrado la vuelta para poder hacerlo. Entonces e a la x, estábamos aquí por menos coseno de x más la integral esta, que la integral esta es la del asterisco, y la del asterisco ¿cuál es? Lo que nos dio aquí abajo, ¿sí? O sea, todo esto. Que es todo esto mismo que volví a copiar aquí, ¿sí? Seno de x. Bien, entonces decía que volvemos al principio, por lo tanto lo que vamos a hacer es esta integral que está restando, si la pasamos para el otro miembro sumando, tendríamos 2 veces la misma integral. Por lo tanto, esto sería lo mismo que tener 2 veces la integral de a la x por seno de x diferencial x. Y esto es igual a menos e a la x por coseno de x más e a la x por seno de x. Como más, bueno, y la constante la vamos a poner aquí. Como yo no quiero saber lo que valen dos integrales de estas, sino queríamos averiguar lo que vale una, lo que vamos a hacer es simplemente pasar este 2 que tengo aquí, ¿sí? Dividiendo a todo esto, ¿sí? Dividiendo a todo esto. Yo para no copiar de nuevo lo voy a borrar, pero esto hay que hacerlo en otro paso, ¿sí? Este 2 que estaba aquí lo pasé para este lado dividiendo. Y así obtenemos finalmente la integral cíclica. Hasta la próxima, chicos.